El sermón se llama Maestro compasivo, un ruego compasivo. Nacho ya leyó en adoración a Dios una porción más extensa. Ahora vamos a adorar a Dios con la exposición de la palabra y escuchando la exposición de la palabra. Así que leemos Mateo capítulo 9 del versículo 35 al 38. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Bien, estamos terminando el capítulo 8 y el capítulo 9. En realidad estamos terminando el capítulo 9, pero estamos terminando una sección que es el capítulo 8 y el capítulo 9. Recordemos que Mateo es judío y le está escribiendo a una audiencia judía. El libro está escrito para los judíos, para que los judíos puedan conocer a Jesús, puedan entender quién era Jesús y puedan reconocerlo como Dios y Mesías. Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí vemos una finalización de una sección, digamos. Está el capítulo 8 al 9 y vamos a pasar al 10. Y Mateo usa una cláusula o una pausa en el versículo 35, que si usted lo tiene ahí, lea el versículo 9:35, yo le voy a leer el versículo 4:23 de Mateo, y va a ver que usa la misma cláusula. Dice, el 4:23 dice, usted siga el 9:25, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ven? Es similar, es muy similar. La misma cláusula usa Mateo en el capítulo 4, como un resumen de lo que estaba contando, y va a pasar a otra sección. En el capítulo 4 pasa el sermón del monte. Bueno, en el capítulo 10 va a ser un resumen de lo que ya contó en el capítulo 8 y 9, y en el capítulo 10 va a empezar con otra sección, ¿sí? El capítulo 35 entonces es un versículo bisagra, el versículo 35 es bisagra, donde hace un resumen del capítulo 8 y 9. Y el versículo 36, 37 y 38 es la introducción a la nueva sección que va a ser el capítulo 10. O sea, hay una bisagra acá. Mateo termina de contar el ministerio de Cristo en la tierra y va a comenzar en el capítulo 10 con la elección de los discípulos, con la encomendación de los mismos. Ya lo vamos a ver los otros domingos. ¿Por qué empieza con la encomendación del Señor Jesús de sus discípulos? Porque hasta ese momento los discípulos solo eran espectadores. Era el Señor el que llevaba la palabra, era el Señor el que predicaba el evangelio, y la gente se maravillaba y se sorprendía de la autoridad y de la sabiduría del Señor Jesucristo. Pero ahora, desde este pasaje, desde ahora lo que vamos a ver hoy, el Señor va a llevar a sus discípulos a que ellos también sean movidos a llevar la palabra. O sea, escuche esto, le va a poner un peso a sus discípulos por la multitud que hasta ahora no tenían. Los discípulos por ahora eran espectadores. A partir de ahora ellos van a tener un peso por la multitud. Ahora van a empezar a ver la necesidad, la verdadera necesidad de la gente. Y Cristo aquí le va a mostrar la necesidad de involucrarse, de entender la necesidad de las personas. También a partir de ahora, en el libro de Mateo, seguiremos viendo cómo los fariseos por ahora murmuraban, pero de acá en adelante ya lo van a rechazar más firmemente, públicamente. Por ahora murmuraban, de ahora en adelante ya va a ser más firme la protesta de los fariseos y la oposición. Recuerden que en el versículo anterior decía: por los príncipes de los demonios echas fuera los demonios. Qué descarado, ¿no? Y también veremos a la multitud en este pasaje, una multitud que está agonizando en su pecado y sin el más mínimo interés de los líderes religiosos. Era una multitud que estaba herida. ¿Vieron que cantábamos "Mirió el pecado"? Herida por el pecado, agonizando en el pecado, pero sin el más mínimo interés
de sus líderes por esta necesidad, por esta gente. Y la multitud, hermanos, tiene una necesidad. La multitud que Jesús está mirando tiene una necesidad. Y es la necesidad más grande. Y los discípulos, a partir de este momento, ya no serán indiferentes a esa necesidad. Y nosotros tampoco. Vamos, versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien, en el versículo 35, que vamos a exponerlo versículo por versículo, tenemos tres verbos en participio. Dice: enseñando, predicando y sanando. Mateo aquí está contando cómo el Señor Jesús trabajaba en las aldeas, en las ciudades, en las sinagogas, mientras anduvo en la tierra, su ministerio en la tierra. Sería el triple ministerio mesiánico de Jesús: enseñar, predicar y sanar. Ese es el resumen. Recuerden que le dije que Mateo en el versículo 35 está resumiendo lo que ya habló en el 8 y el 9. Bueno, era enseñar, predicar y sanar. Era el ministerio de Cristo en la tierra. Bien, enseñar. Enseñando es la palabra en griego didasko, que significa enseñar, instruir, explicar. Eso es enseñar. Enseñar, instruir o explicar. Y nótese que para los que somos miembros, para los que están haciendo el curso de membresía y para los que no son miembros, tal vez hay alguno aquí y está pensando, nótese el detalle de que Mateo dice: enseñaba en la sinagoga de ellos. Mateo era judío. Lo vimos unos domingos atrás, el llamamiento de Mateo, que llamó a Leví y le dijo: sígueme, y él dejó todo y lo siguió. Mateo era judío. Y sin embargo, bueno, obviamente el libro de Mateo fue escrito mucho tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo, pero Mateo, las sinagogas eran centros de todos, eran centros públicos y eran de todos los judíos. Y Mateo dice: en la sinagoga de ellos. Ya no se identifica más con los judíos. Ya no se identifica más con lo que le enseñaron. No se identifica más con cómo nació, ni cómo vivió, ni con lo aprendido. Ahora Mateo era cristiano. Se nota en el llamamiento y se nota en cómo él se identifica. Miren qué bonito poder identificarnos con ustedes, con nosotros, con los hermanos, con la comunidad. Qué importante es la identificación en un cuerpo, en una institución, y sobre todo una institución sana, con gente insana, pero sanos, basados en la palabra de Dios. Hermanos, las sinagogas se desarrollaron durante el exilio en Babilonia. Había en el año 586 a.C., Babilonia toma a Judá. Recuerden que había dos reinos: estaba Israel con 10 tribus y Judá con 2 tribus, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte de Israel fue capturado mucho tiempo antes por los asirios. Y los asirios los maltrataron mucho, los cruzaron, no les permitieron tener sus cultos. Pero tiempo después, en el año 586, el imperio babilónico toma el reino del sur, que es Judá, y lo deportan a Babilonia. Entre esos deportados va Daniel, ¿sí? Y todos esos profetas que hemos visto, Ezequiel también. Y en la deportación ellos podían reunirse a adorar a Dios, pero no tenían el templo. Por ende, se empezaron a reunir en lugares específicos, y a eso se les llamó sinagoga. Eran lugares específicos donde ellos se podían reunir, y eran centros comunitarios muy importantes para la vida de los judíos. Eran muy importantes. Y la política de libertad que tenía la sinagoga en el tiempo de Jesús permitía que cualquier maestro o cualquier rabino visitante pudiera leer en la escritura y enseñarla, o dar una explicación de ello. Por eso Jesús lo hacía, y por eso Pablo también lo hacía. Recuerden que Pablo, en el libro de los Hechos, cuando empieza a predicar, cuando empieza a evangelizar, llegaba a una ciudad y al primer lugar donde iba era la sinagoga, porque él tenía ese privilegio de poder llegar y enseñar. Pero eso sí, en la sinagoga se enseñaba, se leía una porción de la escritura y se explicaba. Y usted dirá: ¿pero cómo hacía para evangelizar entonces Jesús y Pablo? Porque toda la escritura hablaba de Cristo. ¿Se acuerdan Lucas 4? Lucas 4 dice que el Señor Jesús se pone en pie en la sinagoga y lee una porción. Y dice: ciertamente esto hoy se está cumpliendo en ustedes. Claro, era el Señor Jesús mismo el cumplimiento de esa profecía, ¿sí? Entonces Jesús y Pablo aprovechan este privilegio de esta libertad que tenían las sinagogas y entraban.
leían la porción y enseñaban. Entonces, así enseñaba el Señor Jesús. Enseñaba en las sinagogas. Enseñaba. También dice, predicando el evangelio del reino. Querizo es predicar, es proclamar como un mensajero, como un heraldo. Ya es un poco más efusivo. No es gritando como grito yo. Discúlpenme, hermanos. Soy de Pringle, ¿vio? Nos hablamos los gritos. Es un poquito más efusivo, ¿vio? Perdón, predicando es querizo, que es proclamar como un mensajero, como un heraldo. Y entonces Jesús no solo enseñaba la Escritura en las sinagogas, también predicaba en las calles y las aldeas. ¿Y cuál era el mensaje que predicaba? ¿Cuál era el mensaje? El Evangelio del Reino. El mismo Mateo lo dice, ¿no? Predicando el Evangelio del Reino. ¿Y qué es el Evangelio? Son buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. Eu es bueno, Angelius es ángel, es mensajero. Un buen mensaje, un lindo mensaje, un buen mensaje. ¿Y cuál era el buen mensaje que Jesús predicaba en las aldeas? Que el reino de Dios se había acercado a los pecadores. Que Dios estaba en la tierra y se había acercado. Que el gobierno de Dios se estaba acercando a los pecadores en la persona de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1 y 2, se lo leo, pero si lo anota, Hebreos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios habló de diferentes maneras, habló a los profetas por visiones, de muchas maneras. Pero en este momento de Mateo, recuerde como nos enseñó Ezequiel, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno, en este momento de Mateo, Dios está hablando por su propio Hijo, por su Hijo, en la persona de Cristo. Es Dios en la tierra, en la persona de Jesucristo, ¿sí? Entonces, era Dios mismo hablando, Dios mismo abrazando, Dios mismo sanando a las personas. Y eso, hermano, nos lleva a la conclusión de que la incredulidad de los fariseos no era por falta de suficientes pruebas. Porque habían visto todo. Habían visto sanar, habían visto limpiar leprosos, habían visto echar fuera a los demonios, habían visto resucitar, y sin embargo decían, siempre tenían una excusa: este por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, este por Belcebú. Siempre tenían una excusa. No era por falta de prueba la incredulidad de los fariseos. Por eso hacer una cruzada de sanidad no tiene fines salvíficos. Por eso traer a la gente y decir: vengan, Cristo los va a sanar, los puede sanar, pero traerlos con ese mensaje no tiene fines salvíficos. Van a entrar y se van a ir con la misma necesidad con la que entraron. Porque no es la necesidad de la gente la sanidad, ni lo material. La verdadera necesidad de la gente, Jesús ahora se lo va a explicar a los discípulos. Dios mismo hablando cara a cara con el pueblo, y ellos decían: por el príncipe de los demonios. Qué bárbaro, ¿no? Si Dios y el Espíritu Santo no da la luz, es imposible. Dios mismo cara a cara estaba, ¿no? Y no le podían creer, tenían incredulidad. Hermanos, en Mateo 4:17, ya lo vimos, pero nos da el contenido del evangelio que predicaba Jesús. Dice, escuche: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque del reino de los cielos se ha acercado. Ese, en resumen, es el mensaje del evangelio, el mensaje que Jesús predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es increíble cuando meditamos en esto, ¿no? Porque es Dios mismo llegando a los hombres, Dios llegando a los pecadores. Pero entendamos esto: es el Rey prometido anunciando el reino. Es algo increíble. Es como hoy a la fecha, por si alguien está escuchando el audio, a fines de julio, el presidente de los argentinos, nosotros somos apolíticos, pero el presidente de los argentinos es Javier Milei. Es como si Milei dijera: voy a ir a Mar del Plata. Y él mismo se pusiera en la peatonal a decir: hola, acá estoy, a repartir tratados, ¿no? Como diciendo, Jesucristo es el Rey prometido, él mismo predicando el reino. Mire qué humildad. Ningún hombre lo haría. Hoy los apóstoles llegan y hay pomposidad. Hoy los pseudos apóstoles y pastores llegan y no los toquen. Y Jesús mismo, el Rey prometido desde el principio, el Rey prometido desde Génesis 3:15 se habla de Jesús. Él mismo está predicando el reino, aldea por aldea, persona por persona, ciudad por ciudad. Qué bueno es el Señor, qué compasión tuvo con nosotros, ¿no? Llamando al arrepentimiento de los hombres. Entonces estaba sanando
enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando es terapeuo, que es curar, aliviar o cuidar. Hermano, Mateo está haciendo un énfasis notable en este capítulo 8 y 9 que estamos terminando, en los milagros de Jesús. Ya lo explicó el pastor y Ezequiel también. El resaltar estos milagros, él lo amucha. Recuerden que Mateo no es cronológico. Mateo le está escribiendo a una audiencia judía. Él les quiere decir algo, ¿sí? Entendamos eso, tengamos eso en mente. Él les quiere decir algo. Y él amucha muchos milagros, cosas magníficas para los hombres, natural para Dios, pero para nosotros es increíble. Lo amucha en estos dos capítulos, en el capítulo 8 y 9. ¿Por qué? Tiene un propósito, resaltar estos milagros aquí. Bien, porque Jesús levanta a un paralítico, sana a un leproso, le da vista a los ciegos, sana a un mudo. En los últimos dos capítulos, Mateo demuestra el poder de Jesús sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre los demonios. ¿Por qué? Repito, porque le estaba escribiendo a los judíos, y los judíos sabían de la palabra, los judíos sabían de la Escritura, los judíos sabían las promesas y las profecías que había acerca de Dios. Mire lo que dice, se lo leo, ¿no? Isaías 35, 4 y 6. Dice, Isaías 35, 4 y 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escuche esto. Dios mismo vendrá y os salvará. Y el 5 dice, cuando Dios venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios mismo vendrá y os salvará. No envió un ángel Dios para redimir a la humanidad. Él mismo vino, se sacó su manto de gloria, se puso el manto de esclavo, se hizo maldición por nosotros. El justo decidió morir por los injustos para salvarnos. Dios mismo vendrá y os salvará, dice Isaías. Pero también dice, cuando Dios venga, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los mudos van a cantar, dice Isaías, los cojos van a saltar, dice Isaías. Y es lo que Mateo quiere hacerle entender a su audiencia, que Dios ya está en la tierra, que Jesús es Dios. ¿Entiende? ¿Lo ven? Mateo le está diciendo a su audiencia judía, hey, ven Isaías, ven lo que decía, que cuando Dios venga vamos a saltar, el sordo va a hablar, el sordo va a escuchar, el mudo va a hablar, el cojo va a saltar. Está sucediendo. Miren todos estos milagros, está sucediendo. Jesucristo es Dios. Mateo 11, ya lo hemos visto, Juan el Bautista manda a preguntar desde la cárcel, pobre Juan, ¿no? Siempre decimos de que dudó, quién sabe, sí, seguramente, todos tenemos dudas, ¿no? Todos dudamos a veces. Y manda a preguntar de la cárcel, ¿vos sos el Mesías? A su discípulo, ¿no? Y Jesús no le dice, sí, soy el Mesías, no le dice a Juan. No, le dice, haced saber a Juan todo lo que oís y veis. Los ciegos andan. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres se les ha anunciado el Evangelio. Es decir, se está cumpliendo lo que decía Isaías. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios en la tierra, hablando con la gente, sanando a la gente. ¿Se entiende? Los milagros de Jesús autentican que Él es el Mesías. Y por eso Mateo estaba amuchando, puso todo, amontonando, no se dice, ¿no? Bueno, soy de Pringle, hermano, otra vez, entiéndame. Amontona todos los milagros en 2 capítulos para mostrar a su audiencia, a los que estén leyendo, de que Jesús era Dios. Nosotros lo sabemos. Y tal vez, seguramente, los que han leído este libro le ha llegado la revelación, porque para eso fue escrito, ¿no? Para entender que Jesús fue Dios. Para eso Mateo lo escribe así, lo amucha así. No le importa la cronología, a él le importaba el mensaje, que los judíos pudieran entender. Por eso, como vimos el domingo pasado, cuando dice Jesús, hijo de David, también hablaba de la profecía de que el reino de David sería eterno. Entonces dice, Jesús, el que ustedes están leyendo, queridos amigos judíos, es el que fue profetizado del reino de David, del trono de David. Jesús, el que ustedes están leyendo, amigo mío, es el que habla Isaías, es Dios, porque está en la tierra y los cojos son sanados. Los enfermos son sanados, ¿sí? Tengo un problema, ¿no? Los cojos hablan, entonces. Bien, entonces los milagros de Jesús autentican que Él es el Mesías. Pero también
anticipan la gloria futura del reino de Dios, con nosotros, con su pueblo, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber muerte, donde ya dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia, donde ya no va a haber dolencia. Juan está mirando la ciudad de Dios y dice, Apocalipsis 21, 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si el Hijo de Dios, estando en la condición de hombre, fue 100% hombre y 100% Dios, pero estando en una tierra caída, con gente con naturaleza caída, con gente corrupta, con gente depravada, la gente lo miraba y se maravillaba. La gente lo escuchaba y se acongojaba sus corazones. La gente, Él podía resucitar muertos, Él podía sanar enfermos. Imaginémoslo glorificado en todo su esplendor. Es un anticipo de la gloria de Dios, es un anticipo del reino de Dios, que ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Cristo venga en su segunda venida, ya no será tratado de la forma humillante como la fue tratado cuando vino por primera vez. Jesucristo vendrá con poder, Él vendrá glorificado, vendrá a someter a las naciones. Hermanos, va a haber algo que todos conocemos, que el mundo conoce, se repetirá una escena que todos conocen. Jesucristo va a estar cara a cara con Poncio Pilato otra vez, pero esta vez Jesucristo será el juez. Mire qué hermoso. Tremendo, ¿no? Entonces lo que podemos ver en este versículo 35 es que Jesús es verdaderamente el Mesías, que Jesús era el profeta que hablaron los profetas antiguos y que hoy es Dios mismo hablando en la persona de su Hijo, y que Jesús era el Rey eterno que se le había prometido a David. Ahora, Jesús con esa autoridad va a delegar su ministerio. ¿Por qué? Porque ya se empieza a asomar la cruz. Hasta ahora no se había hablado de la muerte de Cristo. Hasta ahora no se había hablado ni se había anunciado que Él sería entregado. Hasta ahora, por lo pronto, Él no le había dicho a los discípulos que iba a morir, que tenía que ser entregado, nada. Pero Él sabía, la cruz se asomaba. Él sabía que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a ascender. ¿Quiénes van a quedar para llevar a cabo la misión? ¿Quiénes quedarían para llevar a cabo la misión? El versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él miraba las multitudes. Esta gente, para los fariseos, para los judíos de élite, eran gente despreciable. No contaban para ellos, hermanos. Y Jesús se enfoca en ellos. Jesús se enfoca en la multitud. A Cristo sí le importa. Él siente la agonía de las personas, la miseria que están sintiendo las personas. Él la siente. Eran gente común, despreciada. Escuchen el concepto que tenían los fariseos de esta gente. Juan 7:49. Recuerden que los fariseos tenían que pastorear, tenían que guiar, tenían que cuidar. Escuchen el concepto que ellos tenían. Un fariseo hablando, 7:49 de Juan, dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Quienes debían pastorearlo los desprecian. Quienes debían cuidarlo los golpean. La multitud representa a la humanidad perdida en su pecado. Los pesares y la angustia de esta gente, Cristo mismo lo siente. Dice, tuvo compasión. Tener compasión es sentir con. ¿Sí? Puedes sentir alegría o puedes sentir tristeza. Por lo general es sufrimiento, pero es sentir con. Compasión en el griego sería esa traducción, sentir con. Por eso dice, cuando nosotros tenemos que reír con el que ríe y llorar con el que llora, eso es tener compasión. No es lástima. La lástima no, porque la lástima mira a la persona que está pasando por un problema con superioridad, como diciendo, no tiene que comer, bueno, ¿qué va a hacer? Y se va, ¿no? Qué lástima, pobrecito. La compasión es, no tiene que comer, tomá. Ahora tenemos mitad de pan cada uno. Ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Sufrir con el otro, sentir con el otro. Y Cristo lo sintió. Cristo, al ver la multitud, también significa ser movido en las entrañas. En el tiempo antiguo se sentía desde las entrañas.
No se entendía el corazón como un sentimiento. De ahí viene Dios con afecto entrañable, con amor entrañable, porque era muy profundo, era de las entrañas. Yo soy tan bíblico que a mi esposa no le dibujo un corazón, le dibujo un intestino. No, pero era así, ¿no? Se sentía desde las entrañas, ¿sí? Desde acá, movía lo más recóndito del hombre, ¿sí? Y Jesús tuvo compasión. Vemos que tuvo compasión acá por la gente perdida, por las ovejas. También se acuerdan de la viuda de Naín. Dice que Jesús al verla se compadeció de ella, sufrió con ella, sintió lo que estaba sintiendo. En Mateo 15 dice, Jesús llama a los discípulos y dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no comen. No vaya a hacer cosas que se vayan en ayuno y se desmayen, parafraseando, ¿no? Pero Él tiene compasión, está sintiendo lo que la gente siente. Jesús lo ve y se conmueve. Jesús está viendo esta multitud y se conmueve. No es un sentimiento fingido, hermano. Él sintió eso, lo sintió de verdad. Y a eso, escuche esto, a eso está llevando a los discípulos. Recuerden que los discípulos por ahora eran espectadores. A ese sentimiento está llevando a sus discípulos y a nosotros hoy. Las iglesias hoy enseñan, amate más, mirate más. Mirate al espejo y declarate un buen día. Mirate al espejo y decretarte que vos podés. Hay cosas para vos. Sí, vos y vos y vos. Dale, hay ministerios para vos. Vos y vos y vos. Amate, querete. Y la Biblia nos dice, hermanos, dejá de amarte tanto. Mirá para el costado. Mirá a tu hermano. Considerá a las personas. Dejá de mirarte a vos. Nos centramos en nuestras propias necesidades. Y la Biblia nos enseña que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, que debemos sentir, que debemos tener compasión. La iglesia de hoy, o el mundo hoy dice, amate vos. Y la Biblia nos enseña, dejen de amarse tanto, dejen de mirarse tanto y miren al otro. Tengamos compasión. Y a eso lo estaba llevando Jesús a sus discípulos. Hermanos, si Dios se compadece, la iglesia debe sentir igual. Aunque no nos guste. Hasta ese momento, la gente se hacía sus dioses, obviamente, y eran dioses lejanos. Tenían miedo a sus dioses. No se acercaban, le tenían temor. Le entregaban niños, le hacían de todo porque tenían miedo que Dios los castigue. No entendían a un Dios misericordioso. Incluso los judíos también. Los judíos en el Antiguo Testamento, hay 3 versículos, creo nada más, donde se habla a Dios como Padre, pero no se lo veía como un Padre amoroso. Por eso Jesús viene a revelar al Padre. Viene a revelar al Padre. ¿Por qué? Porque viene a decir, Dios es el Padre amoroso, es un Padre compasivo, es como un Padre, como que nos ama. La gente del momento, incluso los judíos, entendían a un Dios lejano. Y Dios viene en la persona de su Hijo Jesucristo y sana a los leprosos, los toca, les da alimento, los sana, acepta a los niños, los cuida, los mira. Él tiene misericordia de su pueblo. Y Cristo viene a revelar el amor de Dios a su pueblo. Jesús ve, pero escucha esto, Jesús ve y mira la necesidad real de las personas. Hermano, Cristo ve y nos enseña que la necesidad real de las personas no es la salud, no es lo material. Porque recuerden que en el versículo 35 vimos que Jesús sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Por ende, si hubiese sido el problema la sanidad, Jesús hubiese dicho, ponémelos en fila y mandámelo de uno, y lo sanaba y se terminaba el problema. Pero Él vio que la necesidad no era de salud y no era material. La necesidad que tenía la multitud y la necesidad que tiene la multitud hoy es a Dios. Estar en paz con Dios. Cosa que por su propia cuenta no pueden hacer ni podríamos hacer. Por ende necesitan a Jesús. La multitud necesita estar en paz con Dios porque está enemistada con Dios. Y para eso necesita el perdón. Y para eso necesita a Jesús. Entonces Él tiene compasión. Y los ve y dice, estaban desamparadas. Mateo utiliza la figura de ovejas, ¿no? Eran ovejas lastimadas por la fiera. MacArthur dice en el original, ese desamparadas es como una oveja despellejada viva. Mire lo doloroso que debe ser, ¿no? Despellejado vivo. MacArthur dice, sí bien digo, MacArthur. Estaban exhaustas, estaban expuestas a las bestias, al hambre. Hermano, el hermano llega a su casa, hoy se hace el Martín Fierro, el gaucho argentino, toma un mate amargo con el caniche al lado, ¿no? Se hace con su perro, con el caniche, porque se ha cambiado todo. Y ¿no? Y que el caniche se duerme en el cojín que el mismo hermano le tejió.
tomando mate amargo, haciendo el gaucho argentino con un caniche al lado, y no se imagina que ese perro, porque es un perro, puede vivir salvajemente. Pero hay perros salvajes. La hermana tiene un gatito castrado, ¿no? Castrado a tiempo, a los 6 meses y un día, con las vacunas, y no se imagina que ese ping-pong puede vivir afuera salvajemente, no se lo imagina, pero hay gatos salvajes, hay caballos salvajes, pero ovejas salvajes no hay muy pocas, se mueren. ¿Por qué? Porque necesita pastoreo, necesita que la cuiden, necesita que la guíen, solas se mueren. Y entonces Jesús las ve desamparadas, y peor que una oveja desamparada, es una oveja dispersa, porque está sola. Y peor que una oveja desamparada y dispersa, es la oveja que no es buscada, que nadie la está buscando, que nadie la está llamando, que nadie le importa dónde pasó la noche, que nadie le importa qué de su vida, porque nadie la va a buscar, no tiene esperanza. Peor que que una oveja desamparada y una oveja dispersa es una oveja que no es buscada. Y así estaba la humanidad. No tenía esperanza. La iba a encontrar la sed, lo van a encontrar los depredadores, lo va a encontrar el hambre. Nadie la estaba buscando. Y así estábamos nosotros. Y a eso vino Jesucristo el Señor, a buscar lo que se había perdido. La gente abandonaba su suerte por los rabinos de la época. Nadie le prestaba atención, como ovejas sin pastor, sin guías. En estos tiempos no ha cambiado nada. Algo ausente en las iglesias es el Evangelio. Son todas motivaciones. El Evangelio no está en la iglesia. Y la necesidad de las personas es Cristo, porque están muertas en delitos y pecados. Están a merced. Los pastores las esquilan. Los pastores tenían una función, era cuidarlas, guiarlas, y era con su vara espantar a los depredadores. Pero hay el problema cuando los mismos fariseos eran los que golpeaban a las ovejas. El ministerio de Jesús terminaría. ¿Quiénes iban a cuidar las multitudes? ¿Está viendo el peso que les está poniendo Cristo a los discípulos? Lo está viendo hasta ahora en los espectadores. Ahora le está poniendo un peso. No se está poniendo un peso el Señor. Estaban dispersas. No solo estaban golpeadas, estaban solas, errantes. Eso tampoco cambió. El pastor tenía que levantarla con su cayado a la oveja que se quedaba, que estaba herida, y llevarla. Y los que debían cuidar a esa multitud que Jesús veía eran los que le golpeaban. Y Dios se lo mostró a sus discípulos y a nosotros. Hermanos, Jesús se conmueve a ver la multitud así. Los pastores del momento eran los fariseos y los escribas. Ellos añadían leyes, más cargas. Mateo 23:4 dice... se los leo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Legalismo. Si no haces esto, infierno. Si te vestís así, infierno. Si no te vestís así, infierno. Si no pactás, infierno. Si no sembrás, infierno. Menos el Evangelio y después todo. Leyes que Dios no pide. La religión, hermanos, impone la pesada e imposible carga de ganar o de obtener la justicia por nuestro propio medio, por medio de obras, y es imposible. Es un falso evangelio. El hombre no puede alcanzar la justicia por medio de obras. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es imposible. El propósito de la ley es mostrar al hombre cuán pecador es. ¿Cuán imposibilitado está de cumplir la ley de Dios? Ese es el propósito. Por ende no puede salvarse por sus propias obras. Está condenado. Necesita un Salvador. Por eso Jesús tuvo compasión. Fue por compasión a las almas, fue por compasión a usted y a mí, que Jesús dejó su gloria y vino a la tierra y fue a la cruz. Fue por compasión, fue por amor, porque nosotros solo no podíamos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ven? El propósito de la ley es mostrarnos que no podemos por nuestra propia cuenta. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Y estos fariseos, leyes y más leyes, leyes y más leyes. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cristo demostró tener justicia perfecta. Nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. Cumplió la ley para nosotros. Vivió la vida que nosotros no podemos ni podríamos cumplir, hermanos. Decidió morir el justo por los injustos. Hermano,
Cristo no murió como un ejemplo moral. Cristo no murió para conmoverte. Cristo no murió para emocionarte. Cristo no murió para romantizar la cruz. Querido amigo, si hoy nos visitas, tenemos una buena noticia para vos hoy. Cristo no murió para que tengas éxito en la vida. Cristo no murió por mi camioneta, por tu negocio, por mi casa. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él pagó lo que nosotros no podíamos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús fue castigado como si fuera el culpable de todos nuestros pecados, hermanos. En la cruz fue tratado como un injusto. Sufrió ira, sufrió abandono y sufrió maldición de Dios. Pero al tercer día resucitó y demostró que sí era justo, demostró que sí era Dios y demostró que sí era el Mesías. Bendito sea Dios. La religión, hermanos, como le imponían a estas multitudes, como se impone hoy, la religión hiere, la religión lastima, la religión desampara, la religión cansa. ¿Por qué? Porque está regida por hombres y los hombres somos crueles. La religión agobia. Tal vez a muchos de acá el Señor nos libró de eso. La religión hiere, lastima, cansa, desampara, porque está regida por hombres. Los hombres todos somos crueles. Por eso Cristo tiene compasión. Por eso Cristo tuvo compasión de usted y de mí. Y por eso nos está haciendo ver cómo están las almas, cómo están las personas. Por eso le hace ver a sus discípulos cómo estaban las multitudes. Hermano, si estás pensando que viniste y cumpliste, no pienses que vas a ganar la salvación por tu propia cuenta. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Solo fe. 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cambia la metáfora de las ovejas a la mies, pero sigue apendizando a la multitud, sigue hablando a la multitud. Él les está queriendo enseñar algo a los discípulos. La mies es la cosecha, la humanidad que necesita salvación. Y acá el Señor presenta la realidad. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: acá están los papeles, esta es la realidad, estas son las cuentas. La mies es mucha y los obreros pocos. Esa realidad que el Señor está diciendo hace más de 2000 años es la triste realidad que aún seguimos teniendo. La mies es mucha, los obreros pocos. La palabra mies aquí es grano, cosecha. O sea, está diciendo la cosecha es mucha, el grano es mucho, está listo para recogerse. Representa a las personas que necesitan ser salvadas del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque están sin Dios, porque no tienen a Cristo, porque no son salvas. Por ende su destino es la perdición, es el juicio eterno, es la muerte eterna. Así está la multitud, así las ve Jesús, así las ven sus discípulos y así debemos verlas nosotros. Están perdidas, están lastimadas, heridas, pero están perdidas en su pecado. Están sin Cristo. En la historia del cristianismo la figura de la cosecha era empleada históricamente y hoy también, y tomé ese concepto, para denotar el juicio final. ¿Por qué? Porque la gente está perdida. Y si no encuentra salvación, si Dios no lo encuentra, mejor dicho, por el mensaje del Evangelio, esas personas tendrán un juicio final, tendrán muerte eterna. En Isaías 17 habla, si lo quiere anotar después lo lee, pero yo le voy a leer Joel 3:12 al 15. Dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Esto habla de la mies. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Si la siega aquí, si la mies aquí denota el juicio,
Entonces la tarea de los obreros, la tarea de los discípulos y la tarea hoy de la iglesia es advertir a los hombres del juicio final, es llamarlos al arrepentimiento, es, en resumidas palabras, el Evangelio. Vieron que el Evangelio de Cristo decía arrepentíos, es eso, arrepentíos, porque el juicio está cerca, porque estás perdido. Pero claro, ¿quién le va a indicar a esa gente perdida? El Señor Jesús, repito, falta poco para que Él se vaya, su ministerio en la tierra fue corto, Él lo sabía. ¿Quién le iba a decir? ¿Quién iba a cuidar a la multitud? ¿Quién iba a cuidar a esas ovejas? ¿Quién iba a ir a la cosecha de la mies? Los discípulos. ¿A quién va a usar Dios hoy para indicar a la gente que está perdida? A la iglesia. Nosotros, los creyentes. ¿Pero cómo? Teniendo compasión. Por eso Jesús le puso primero el peso por las almas, el peso de la compasión, sintiendo como si nosotros estuviésemos perdidos, recordando cómo el Señor nos encontró. Hay una alabanza que dice, que habla justamente de la Biblia, ¿no? Que amante se perdió una oveja y la fue a buscar, ¿no? Y la encontró gimiendo, temblando de frío, la cargó en sus hombros, curó sus heridas y la volvió a llevar. Así estábamos, y así está esa gente, perdida, temblando de frío, sin esperanza. Y eso es lo que Jesús le quiere mostrar a sus discípulos. Y eso es lo que hoy nos está mostrando la palabra de Dios. La necesidad más grande de la humanidad es la salvación de su alma. Ahora, hay pocos obreros. Ante la necesidad de los obreros, y ya sabiendo la condición de las almas que Jesús les mostró, habrán dicho sus discípulos, habrán dicho, ¿no? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Y ahora qué hacemos? Y Cristo le da la solución en el versículo 38. Hermanos, escucha aquí. Vio que el sermón se llama Maestro Compasivo. Ya lo vimos, ¿no? ¿Lo vieron? ¿O lo repetimos? Ya lo vimos. El Señor tuvo compasión y se lo mostró. Y un ruego compasivo. ¿Por qué? Porque el único verbo en imperativo de estos 4 versículos, la única orden que da el Señor Jesús a sus discípulos es rogar. No les dice otra cosa, es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor es, ya lo vimos, es curios, lo vimos el domingo pasado, es soberano, es autoridad. Espera que se me perdió. Sí, soberano, autoridad y soberanía. Hermanos, Jesús le dice rogar. Es el Padre a quien debemos orar, el dueño de la mies. El dueño de la cosecha es el Señor. Y es el Padre, es Dios, el mismo que levantará a los obreros y enviará, porque cuando dice enviar es la palabra echar, es sacar, no lo vamos a poder retener, el Señor lo va a echar, lo va a enviar a la mies. Y cuando dice enviar, es el mismo Señor, el dueño de la mies, es el mismo que va a enviar a los obreros. Por ende, cuando los obreros vayan, cuando ustedes, me saqué, ¿no? Heme aquí, envíalo él. Cuando la iglesia vaya a la mies y haya cosecha, la gloria será para Dios. Porque Él es el dueño de la mies y Él es el dueño y Señor soberano nuestro, de la iglesia. Él es el que nos gobierna. Dios es el soberano sobre la salvación de las almas. Esto lo tenemos bien en claro, lo repetimos. Él es el soberano, pero nosotros debemos predicar y Él va a salvar. Claro, se nos acusa a los calvinistas de que hay predestinación, el que va a ser salvo, que sea salvo. No. La razón por que la iglesia está en la tierra es para predicar la palabra. Hermanos, si hubiese habido algún otro medio para que el llamamiento eficaz llegue a nosotros y nosotros nos convertimos, no diríamos, no nos quedaríamos sufriendo acá, aguantando al pastor. Nos iríamos, ¿sí? O sea, ¿entienden el concepto? Si hubiese habido otro medio para salvación, por el mensaje del Evangelio, creer en Jesucristo, pero si hubiese habido otro medio, hay otra cosa que hablara y nosotros nos convertiríamos, no iríamos. ¿Pero por qué no nos vamos? ¿Por qué estamos aquí? Porque la razón por que la iglesia queda en la tierra es para predicar el Evangelio. Es para llevar el Evangelio. El llamamiento eficaz, ya lo hemos visto, se hace por medio del mensaje del Evangelio. No es por un sueño, no es por un cuento, es por el mensaje del Evangelio. Por eso la necesidad de predicar. La salvación es un asunto de la soberanía de Dios. Déjelo en las manos del Señor. Pero la evangelización
es una responsabilidad de la iglesia. Pero nótese esto, dice rogar. Y entonces acá el versículo hace énfasis en la cantidad de obreros, ¿no? Son pocos, dice son pocos. Pero escuche esto, también hace énfasis en la calidad del obrero. ¿Por qué? Porque este versículo se ha tomado, muchas veces se ha transversado mal o se ha tomado mal, y por eso tenemos una iglesia cada 2 garajes. ¿Por qué? Porque los obreros son pocos. La mesa es mucha, los obreros pocos. Pero dice, los obreros son pocos, pero también hace énfasis en la calidad. Es Dios el que debe enviar a los obreros. No habla de un autonombramiento o de un autolevantamiento. Dice, rogar a Dios que envíe, al Señor de la mies, que envíe obreros. Es Dios. Entonces hace énfasis en la cantidad, que son pocos, pero también en la calidad. Dios es el que tiene que enviar a los obreros. Hermanos, la iglesia no puede salvar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nuestros propios familiares. No podemos. La salvación es del Señor. Pero sí nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia de Jesucristo es presentar el Evangelio de una forma clara y fiel. ¿Y qué les pide el Señor? Rueguen que Dios envíe obreros. Por la compasión que ya les enseñé, dirá Jesucristo, por la compasión que ya ahora entendemos la necesidad que tienen las personas. Y entendiendo esa necesidad, vayamos a Dios, supliquemos a Dios que envíe obreros a su mies. Es la orden que Dios le está dando. Y usted puede decir, epa, pero Dios también dice que ir. Sí, pero en esta porción el Señor Jesús les está diciendo una sola cosa: rueguen, supliquen, pidan. Y es lo que Dios hoy nos está hablando a nosotros. Dios permita que sintamos ese peso por las almas. Hermanos, entonces, la primera responsabilidad como iglesia no es ir al campo, es ir al Señor. Porque dice rogar. Por eso muchos nos lanzamos enseguida, rogar, rogar y rogar. Había necesidad en las personas que Jesús veía en Mateo 9. La misma necesidad está en la multitud en estos tiempos. Y lo que necesitan es la salvación. Ya termino, hermanos. Ahora, ¿a quiénes enviaría el Señor de esos 12? Te estaban rogando, vos dicen rueguen porque, ay Señor, envía, por favor, envía. Eran ellos mismos. ¿No? Me envía 11 después. Bueno, envía 12, pero bueno, sabemos que después el Evangelio luego de la ascensión de Cristo fueron 11, muchos más, pero digo, los primeros que tuvieron que rogar eran los mismos que tuvieron que salir, eran los mismos que Dios envió. Por ende, ¿a quién enviará el Señor? Adivine usted, cuando nosotros empecemos a rogar por obreros, ¿a quiénes enviará el Señor? A nosotros. Gloria a Dios. Pero, ¿sabe qué? ¿Por qué se llama ruego compasivo? Porque no en vano Cristo le hizo entender primero la compasión que hay que tener por las almas. ¿Por qué? Porque cuando vengan obreros, ¿quién es el que identifica al obrero? La iglesia. ¿Quién es el que confirma al obrero? La iglesia. ¿Quién es el que va a capacitar al obrero? La iglesia. ¿Quién es el que incluso en algún momento puede sustentar al obrero? La iglesia. Y si yo no oro con compasión, mirando a los demás, ¿sabe lo que pasa? Cuando la iglesia empieza a identificar a un obrero, me va a dar celo, me va a dar envidia, voy a estar en contra, no me va a gustar. ¿Por qué? Porque no oré con compasión, oré pensando en mí, pensando en mi nombre. Voy a estar pensando en mi nombre. La van a amar más que a mí, porque se viste mejor y todo. Lo van a querer más que a mí, lo van a amar más que a mí, me va a sacar el puesto. Si yo no oro con compasión, si nosotros no oramos con compasión, cuando Dios empiece a traer obreros y a levantar obreros, seremos un impedimento, iremos incluso en contra del propio Dios, porque los obreros, no nos olvidemos que son enviados por Dios, que son del Señor. Por eso el Señor le pone esa carga. ¿La siente? O también la siente como la sintieron los discípulos, la carga por compasión. Debemos orar pensando en que hay pocos obreros, poquitísimos obreros, y la necesidad allá afuera. Hay mucha necesidad, es mucha la necesidad que hay, por ende es mucha la necesidad de obreros. Por ende debemos rogar a Dios que Él levante obreros y que Él envíe obreros a su mies, pero con el corazón compasivo que Cristo nos enseña, con el corazón compasivo, mirando la necesidad y no mirándonos a nosotros mismos.
Si nos miramos a nosotros mismos, no tendremos compasión. Si nos miramos a nosotros mismos, no nos importará lo que pase, nos importará nuestro nombre, nuestro puesto, nuestro cargo. Ayúdenos el Señor a tener ese peso. Y entonces, termino. Al final, estos 12 que estaban orando y oraron por obreros, al final del ministerio de Cristo en la tierra, termina orando Jesús. Y eran ellos mismos los que fueron enviados. ¿De dónde sacará el Señor obreros? De aquí, de su iglesia. ¿De dónde levantará el Señor obreros? De usted, de nosotros. ¿De dónde, por quién tenemos que orar por obreros con almas compasivas? Nosotros. ¿Quién debemos de identificar a los obreros? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y miren Juan 17, se lo leo, del 14 al 20. Después le voy a decir que me busque un versículo y ya lo terminamos. Mire lo que ora el Señor Jesús al Padre. Para los unicitarios, ¿no? Que dicen que Jesús es uno solo y que no hay Trinidad. Jesús acá está orando al Padre. O estaba loco, y no estaba loco el Señor. Está orando al Padre del Señor. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está orando por estos mismos muchachos que les enseñó la compasión. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escuche esto: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí ruega por nosotros el Señor, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Gloria a Dios. Estos que el Señor tienen que rogar, que suplicar, son los mismos que el Señor va a enviar. Ayúdenos al Señor. Roguemos a Dios, envíe obreros a su mies, que levante obreros con corazón compasivo y que nos haga una iglesia compasiva, entendiendo y pudiendo identificar los dones, los obreros, la gente que Dios utilizará para expandir su obra, porque en definitiva el que sea levantado es de Dios, la mies es de Dios y la cosecha será para gloria de Dios. Y agradezcamos a Dios porque un día estuvimos perdidos como esa multitud. Y no necesitamos mirar muy lejos, miremos a nuestra familia nomás. Y nosotros, nadie es profeta en su propia tierra, hermanos. Jesús lo dijo. Oremos, porque Señor, envía un obrero a mi familia, a mis seres queridos, salvalos, envíalos. Mire qué cerquita que está la mies. Mire qué necesidad de obreros hay. Ayúdenos el Señor. Agradezcámosle porque estábamos desamparados y dispersos, y hoy somos pastoreados bajo la guía de su palabra. Hoy estamos en una iglesia que nos enseña, nos exhorta, nos cuida, nos cura, nos ayuda, nos hace crecer, y solamente como si fuera poco, bajo la autoridad de la palabra. Sola Escritura es la autoridad de nuestra iglesia. Hermanos, que Dios levante obreros. Dios nombra, Dios llama y Dios cualifica para este trabajo. El único orden que le dio el Señor Jesús a sus discípulos fue rogar. Rueguen, supliquen, pidan. El verbo, digamos, la traducción sería rogar. Pidan como si necesitaran, pidan como si les estuviese pasando a ustedes, pidan como si ustedes fuesen los perdidos. Pidamos a Dios que envíe obreros a su mies. 1 Corintios, lo buscamos, 1:21. Primera de Corintios 1:21. El propósito por el cual estamos aquí, hermanos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.